Durante la vida se presentan situaciones complicadas en las que nos podría ayudar la perspectiva de alguien más. Sabemos lo difícil que es catalogar o diferenciar la información verídica y de valor sobre los acontecimientos del día a día. Desde la perspectiva de dos hermanos estaremos abordando temas multidisciplinarios con un enfoque personal, abriendo el diálogo. Esperamos que en este espacio los diferentes puntos de vista enriquezcan el conocimiento general de todos nosotros. Bienvenidos, esto es En Papel. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, buenas tardes, buenos días. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Pues bueno, emocionados por este nuevo episodio. Bienvenidos como siempre. Y pues bueno, ahora sí les quiero contar algo ahí muy delicado, ¿no? Entonces ahí con música fúnebre, nada. No, sí, por favor. No, pues hoy ya tengo mi presupuesto, pero pues híjole, yo siento que el dinero pues no, como que no alcanza, Moy, no sé tú ahí qué me puedas decir con eso. Como que las cuentas no te salen. No sé, pues sí me salen, pero pues yo veo que pues ya compro lo mismo y ahora no me alcanza, o sea, yo creo que no estamos enseñando bien lo del presupuesto. No, pues qué bueno que lo tocas porque justo de eso vamos a estar hablando en este episodio y lo relacionamos con que todo está más caro, con que pues ya no me alcanza, con que no me suben el sueldo cada año y pues ya ahora como menos comida o menos saludable. Entonces, pues bueno, ese detallito que de repente lo vivimos todos, absolutamente todos, todos los días, a lo mejor sin darnos cuenta, y pues se llama nada más y nada menos que la inflación. No, pues eso de inflar cosas como que no está bueno. No, pues es igual una pequeña actuación, ¿no? Pero pues creo que es un tema que pues muchos pues también de alguna manera se han preguntado a lo mejor y no habían escuchado el término. O a lo mejor y sí, porque ya se popularizó un poco en todo el mundo, que por la inflación, esto, que por la inflación. Y generalmente se relaciona porque suben de precio las cosas y tú dices, no, pues que ahora ya me alcanza para menos. Pues sí, técnicamente la definición podría ser esa, o sea, si antes comprabas 10 cosas con tu dinero, con el mismo dinero, ahora ya compras 7, ¿no? Que es como un poquito lo que se podría ejemplificar muy fácil. Y para estas cosas siempre se le echa la culpa al gobierno. Bueno, siempre todo el gobierno, ¿no? O sea, el gobierno. Hoy llovió el gobierno. Entonces, generalmente así es, así, o no sé si lo han escuchado ahí, que nos pongan en los comentarios, si lo han escuchado de esa manera y si sí culpan al gobierno de la inflación. Y pues bueno, son una serie de cosas, ¿no? Que afecta precisamente el que suban los precios de las cosas. No técnicamente tiene que ser el gobierno, sí está involucrado, pero no es el responsable directo, ¿no? Es como si hay un jefe de piso, hay jefe directo y luego hay jefe, ¿no? El gobierno, subjefe. El jefe directo no es el gobierno, no es como de, hoy se me antoja subirle 3 pesos al jitomate, o sea, no va por allí. Y pues bueno, por eso sacamos también este episodio, porque pues muchos hemos escuchado que ahora con este nuevo año, otra vez, ¿no? Que no les alcanza y todo. Y bueno, que sí tiene que ver un componente ahí del presupuesto mal hecho, o que no lo tienen, ¿no? Pero si que no lo sí tienen, para que vayan a escuchar el episodio. Vayan a escucharlo, para que tengan aquí más contexto de lo que estamos platicando. Pero que tiene que ver también con algo que que de manera indirecta no se toma en cuenta, y generalmente son lo que pasa en diferentes partes del mundo, ¿no? Entiéndalo como si el país fuera una empresa y esa empresa necesita insumos y esos insumos se los da otro país. Entonces, si ese país, en este ejemplo que estoy dando, por ejemplo Estados Unidos, que pone aranceles,
Si ese insumo que necesita nuestro país para poder hacer X cosa está más caro, entonces necesitas subir el precio. ¿Por qué? Pues porque necesitas comprarlo a un precio mucho mayor por el arancel que ya se le aplicó, en este caso, el país que es, digamos, dueño de ese insumo. Entonces, por eso los precios empiezan a subir, empiezan a bajar. Y bueno, es una explicación muy rápida, muy cortita, pero es como para que se vaya entendiendo, ¿no? Así es, pues regularmente todos estos cambios a nivel global, ¿no? Y entiendas esto por temas también políticos y todo lo que tenga que ver con, pues, la canasta básica, ¿no? O sea, desde el huevo, ¿no? Que compramos todos los días, o bueno, no sé si coman huevito, hasta el transporte, ¿no? Bueno. Ya sea transporte público, marítimo, terrestre, aéreo, cualquiera, materia prima, todo, es, pues, tiene un impacto con este tema de la inflación. Y lo decía yo al inicio, que absolutamente todos y todos los días lo vivimos, y a lo mejor de forma inconsciente, porque se nos hace como costumbre el decir, pues es que todo está bien caro, o ahora ya menos me alcanza, o pues ya no lo mismo que estoy ganando, pues ya no me alcanza para surtir la misma despensa o para surtir el mismo mandado, ¿no? Y lo vemos yo creo que directamente en la familia, cuando de repente surtíamos a lo mejor la despensa para un mes con 1,000, 1,500 pesos, pues ahorita 1,000, 1,500 pesos en despensa, pues la verdad es que pues a lo mejor te alcanzará para lo más esencial, ¿no? Ropa, jabón, perdón, jabón para ropa, Ropa, artículos de lujo, ajá, ¿no? celulares, Pantalla. no, jabón para la ropa, jabón para las manos, pasta de dientes, cepillos, o sea que es como solamente lo básico y lo esencial del uso personal diario. Pero pues a lo mejor ya no te llevas tu chocolate, tu café, tu pan de dulce, más como surtida la despensa, ¿no? De repente luego así volteo y veo los otros carritos, están bien atascados, ¿no? Y digo, híjole, ¿cuánto llevarán ahí? Pero todo esto que lo vamos viendo día con día, como tú lo decías al inicio, David, se nos hace fácil o común decir, pues es que por culpa del gobierno, porque aumentan los precios, porque no me aumenta mi salario, que eso en parte sí, sí es cierto. Pero pues sí, entiendas esto que no es tema de nuestro gobierno como tal, eh, sino es a nivel mundial, y que también la inflación es necesaria, porque no podemos decir así como que no. Bueno, la inflación pues es cuando aumentan los precios, ¿no? Pero existe el término contrario u opuesto, que es la deflación, que es, pues no necesariamente que bajen los costos, pero tampoco hay como que esta elevación o variación de precios, y esa deflación sí nos afecta, más de lo que posiblemente nos podría afectar la inflación. Sí, no, y es que, bueno, el entender la inflación como tal es, pues, un poco extensa. No digo que complicada, porque como son varios factores, debes de comprender muchos aspectos que generalmente se dan como se pasan por alto. No sé si se enteraron hace muy poquito que hubo problemas en el campo con los productos de primera necesidad, por ejemplo, las papas, ¿no? Las papas, entre otros alimentos que pues no se estaban vendiendo, ¿no? No se estaban, pues, de alguna manera rotando en su mercado tradicional por cuestiones allí de los transportistas, ¿no? Entonces, ustedes véanlo así, o sea, si generalmente a la central de abasto, por ejemplo, le llegan
200 toneladas de cierto producto. Pero ahora ya nada más le están llegando 10, ¿no? Entonces, esas mismas 10 toneladas a 150, la demanda de personas o la demanda de ese producto es la misma. Entonces, para satisfacer la necesidad de esas mismas personas que van a comprar el producto, ¿qué es lo que hace el comprador? El comprador también tiene sus gastos, ¿no? También tiene que pagar su renta, también tiene que pagar todo lo que hemos hablado anteriormente con el presupuesto. Tiene que pagar todo, tiene que pagar sus sueldos, tiene que pagar pues todos sus gastos personales. ¿Y qué es lo que hace? Bueno, si ahora ya nada más tengo 10 toneladas, pues bueno, pues a menos de que lo venda al mismo precio, pero pues ya no tengo más, o sea, ya no tengo cómo satisfacer esa demanda. Entonces lo que hago es subirle un poco el precio. Entonces eso de alguna manera no es una regulación o no hay una regulación para que este producto no nos va a costar tanto, no hay. No existe como tal ese punto. Hay cuestiones que sí la han implementado el gobierno, como pagarles a los agricultores cierta cantidad de dinero por cierto producto, pero de alguna manera la venta de ese producto no está topada a que el kilo de papas va a costar 35 pesos, ¿no? O sea, el máximo 50, no, o sea, eso no existe. Entonces, ese mini ejemplo es como para poder diferenciar y ejemplificar como más gráficamente el hecho de que se necesita subir el costo de ese producto para la necesidad de las mismas personas. Entonces, eso es como del el ejemplo de cómo es que suben los productos. Y pues bueno, también tiene que ver mucho con con pues, cosas externas que nosotros no podemos controlar, ¿no? Entonces, si hay, por ejemplo, que también no sé si se enteraron en pues los meses anteriores que hubo una escasez de microchips, ¿no? Esos microchips, tú dices, no, pues a mí qué me importa el chip, o sea, yo compro tortillas, o sea, no, a mí qué me importa el chip. Bueno, pues tienen que saber que ese tipo de factores que es a nivel mundial afecta a lo local por un simple factor. ¿Y cuál es? Que todas las cosas se mueven por medio de transportes. Entonces, si esos chips no llegan a la cadena de suministro de los camiones en donde transportan, no sé, la harina, ¿no? O sea, de la fábrica para pasar a la fábrica y luego de la fábrica de distribución a las tortillerías y demás, por eso sí te afecta. O sea, sí hay un componente que te llegue a afectar. ¿Por qué? Porque al final, si esa cadena de suministro se para o hay un pequeño así pausa, ¿no? De cuestión obligatoria, porque no hay chips y ya no pueden hacer más carros para poder transportar, entonces se para todo. ¿Y por qué? Porque pues al final, como hay una demanda muy grande de estos microchips o chips para mover ciertas máquinas, por eso se ve pues entorpecimiento en las cadenas de distribución, de fabricación y demás cosas, ¿no? Entonces no nada más te afecta a ti, sino es como una incertidumbre global también por esta parte de escasez, y que tiene que ver mucho también con los materiales con los que se hacen esos microchips, porque no nada más es decir, es que están hablando de dinero, pues no, o sea, en realidad es cómo se fabrica, lo que mueve, lo que transporta, lo que llega a tu casa, o sea, lo que llega incluso antes de tu mercado local o sobre ruedas, tiene que ver mucho con todo lo que sucede para que esa cosa que tú estás comprando, así sea un elote, lo que sea, tiene que pasar por muchos lugares, muchas manos. Y a pesar de que, bueno, se fomenta mucho el comercio local, a pesar de eso, también te puede pues impactar, porque tú no nada más compras productos de primera necesidad, sino también medicina, sino también cosas que no tienen nada que ver con alimentación, pero sí con salud y sí con bienestar. Entonces, todo, por eso todos los productos se ven impactados y por eso siempre dice
o se cree esta parte de que ya no te alcanza, pero en realidad es por todos los problemas que también hay a nivel global y no nada más de culpa del gobierno. Y este tema lo vimos muy marcado durante la pandemia. Como lo acabo de decir y como también lo dije hace ratito, todo lo que se viva a nivel mundial tiene un impacto en la inflación o en el costo de los productos. Y, por ejemplo, ahora se acerca el mundial, ¿no? Obviamente los costos de hospedaje, transportes, canasta básica, lo que sea, va a subir. Pero, bueno, decía yo, perdón, lo vimos en la pandemia, ¿no? En el 2021 teníamos el 7.36% en la inflación de México, que fue la más alta, ¿no? Ya en muchos años. Por este problema de salud a nivel mundial, ¿no? Creo que esta parte se explica bastante bien con lo que ya dijiste, por todo el tema de logística, envíos, disponibilidad, tiempos, atención, etcétera. Pero pues también impactan las guerras, sean biológicas, sean civiles, políticas, cualquier tipo de guerra, problemas logísticos, como ya lo acabas de explicar bastante bien. Todo son, más bien, la inflación o este impacto, pues se compone de diversos factores, ¿no? Que no solamente es, pues lo que yo veo en las noticias, o lo que a mí me cuentan, o lo que yo creo que puede estar pasando, ¿no? Entonces, y además, la inflación pues se va, digamos que sumando cada año, ¿no? Porque de la inflación que hubo el año pasado, del 2025, que fue del 3.69, pues se sumó, ¿no? A lo que ya subió de precio en el 2024, que fue de 4.21%. Entonces, todos estos datitos se van subiendo, se van sumando, perdón. ¿Y por qué es que nos impacta? Porque a lo mejor toda esta inflación que se ha acumulado durante todos estos años, pues obviamente no se puede solventar con los mismos salarios que han existido durante la misma cantidad de años, ¿no? Porque seguimos ganando el mínimo hasta algunos años, que ese no se movió en pues mucho tiempo, ¿no? Entonces, si el salario mínimo no aumenta, o los salarios en general, al ritmo de la inflación, pues evidentemente no nos va a poder alcanzar para surtir nuestra canasta básica o nuestra despensa conforme a nuestras necesidades. ¿Cuál es el otro punto? Pues es que regularmente tenemos la costumbre de hacer el ahorro en efectivo o de entrar a las tandas, ¿no? Escuchen nuestro episodio también. Guardarlo debajo del colchón, guardarlo en mi tarjeta de débito de mi banco, no voy a decir nombres, que solamente es un ahorro ahí que se queda estático, tal cual. De hecho hay un videito que dice, ¿qué haces ahí, dinero? Nada, estoy esperando a que me gastes. Nada. Porque sí, literal, lo guardas y ahí se queda. O sea, si tú guardas 1,000 pesos, en 10 años ahí siguen estando los 1,000 pesos. Pero con este tema de la inflación, en 10 años esos 1,000 pesos ya no te van a alcanzar para, pues, no sé, comer una semana, ¿no? A lo mejor te va a alcanzar para comer 3, 4 días. Entonces ese es el problema del ahorro en efectivo. Ahora, si también sacamos cosas a crédito, a pagos chiquitos, o pagamos el mínimo de nuestras tarjetas, también tenemos episodio de tarjetas de crédito. Eso también, pásenle. Ahorita aquí vemos todos los episodios. Sí. El crédito, las tasas de interés pues, se vuelven más caras, y obviamente lo que tú pagabas de 100 pesos, a lo mejor lo vas a seguir pagando, pero durante más tiempo. Al final del plazo pues ya terminaste de pagar más de lo que era en un inicio, sobre todo si la tasa de interés es variable. Entonces ese también es un impacto, y pues que el consumo básico del día a día, ¿no? Llámese transporte, llámese comida,
llámese servicios básicos, inclusive la luz, el agua, que de repente, pues este año, órale, más, ¿no? Y digo, no te pases. Entonces, todos esos detallitos, desafortunadamente, es muy raro que una empresa, hablando de empresas particulares, aumente el salario de los trabajadores por lo menos a lo que aumenta la inflación. O sea, es algo complicado. Y si te lo llega a aumentar, pues es después de 3, 4 años. Entonces, lo que digo, ¿no? En esos 3, 4 años se acumuló la inflación y a lo mejor en esos 4 años fue el 12% y a ti te aumentaron el 5%, o sea, te va a seguir faltando dinero para poder solventar tus necesidades. Timo, y pues bueno, esto quiero dejarlo un poquito más claro con un ejemplo, porque son temas bastante grandes, confusos, y muchos dicen, no, ¿para qué? O sea, yo no necesito cosas que se inflan de inflaciones, o sea, no. Porque yo incluso me han dicho, es como de, pues sí, pues es que la inflación es por el Trump, ¿no? Uh-huh. Y tú dices, no, o sea, creo que se limita esa visión de pensar de esa manera, porque no es Trump, o sea, el Trump es es un granito nada más de todo el ecosistema, ¿no? Y que afecta mucho, sí afecta mucho, pero pues son factores, ¿no? Como ya bien lo estamos mencionando. Y pues bueno, quiero poner un ejemplo, porque cuando yo empecé a todo este tema de las finanzas, se me hacía un poco como inaudito, ¿no? O sea, pensar como de cómo, o sea, si al final hay mucha demanda por un producto, pues te lo deben dar más barato. Porque tú dices, pues si yo compro pues 100 kilos de algo, de cebolla, pues me lo van a dar más barato, ¿no? Uh-huh. Entonces, digo, se puede entender de esa manera, no sé, y se los voy a compartir así. si es que a alguien también le ha pasado ese como por la mente, es como de, a ver, no le entiendo, como que no sé. Bueno, un ejemplo... como el videito. Como el video, ahí está. Hay como ciertas cuestiones que se deben de contemplar para entender el ejemplo, ¿no? Cuando hacemos un pedido muy grande, llámese, no sé, un comprador que voy a poner un ejemplo concreto para que no inventar cosas. Ahora con esto de la pandemia, pues ya ves que a muchos les daba como que miedo salir y todo. Uh-huh. Y no, pues que ahora ya nos vamos a volver sanos. Ya optaron muchos por comprarse una bicicleta. Bueno, voy a poner el tema de la bicicleta. Y voy a poner el ejemplo de comprar muchas bicicletas a que muchos quieren comprar una bicicleta. Uh-huh. Entonces ahora, el pedido cuando se hace a la fábrica, tienen que conocer que, bueno, cuando tienes un pedido muy grande, siendo empresario, en el ámbito microeconómico, se podría decir, que es de una empresa o un cliente, a diferencia de la inflación, que son cuestiones macroeconómicas, que son toda la economía, o un sector muy grande, o varias economías, no nada más interfiere un país, sino varios países. Acá estamos hablando de una sola empresa, la que hace las bicicletas. Evidentemente, si estamos contemplando que esa empresa hace todos los componentes para ensamblar esa bicicleta, porque si nos metemos en la onda de que necesita otras empresas para poder hacer, que a lo mejor y sí, porque manda a hacer a lo mejor los rines con X, los pedales con X, las llantas con X, y todo luego nada más lo ensambla. Bueno, eso pasa también acá en México con las ensambladoras de carros, pero es otra historia, no me voy a salir del tema, solamente lo quería puntualizar. Uh-huh. Pero pues bueno, el punto allí son que por un lado es lo micro, que estamos hablando que es una sola empresa, y por el otro lado que es lo macro, que es prácticamente nivel mundial. Ahora, en capacidades de ofertas, por ejemplo, la oferta se puede expandir eficientemente para cubrir la demanda.
¿Qué quiere decir? Que en este ámbito, en el ámbito micro, puede crecer el número de bicicletas, ¿no? En el otro lado, que es la parte de la inflación, no puede expandirse la capacidad de oferta porque el ritmo de la demanda no va a crecer de la misma manera. Entonces, por un lado, muchos quieren comprar bicicleta, y por el otro lado, que es el micro, uno pidió muchas bicis. O sea, estamos hablando de que un producto es masivo y el otro es la gente es la que se vuelva masiva porque necesita ese mismo producto. Entonces ahora, el tipo de demanda es en donde se mete aquí la cantidad o el producto específico para una parte o por parte de un comprador. Es decir, que esa persona va a comprar 100 bicicletas. Y del otro lado son muchas personas que quieren comprar esa misma bicicleta. Entonces, entiéndase que es como casi un problema similar, pero no es el mismo, ¿no? O sea, no es como que sea exactamente la misma cosa. Entonces, en un lado, por el lado micro, los costos unitarios, o sea, por bici, tienden a bajar. ¿Por qué? Porque se compra por volumen, porque la fabricación es más eficiente, porque compran compran por volumen, compran con descuento, ¿no? O sea, el pedido se hace, no, pues es que me pidieron 100 bicis, pues voy a comprar metal por muchos kilos, ¿no? Muchas láminas, haces un tiraje muy grande. Y por el otro lado, los precios suben, o los costos de producción suben, porque la competencia por recursos es muy limitada. O sea, entonces, tienes que hacer lo mismo con poquito o con lo mismo. Entonces, como hay mucha demanda, precisamente por eso se disparan los precios, porque a contrario de lo micro, lo macro, pues es de dónde sacan las cosas. Entonces tiende a subir el costo, ¿no? Entonces, para dejarlo en concreto, ¿no? El precio de venta es más bajo en lo micro, o sea, en cuestión de un pedido de bicis, porque se puede negociar. Tú le dices, oye, ¿en cuánto me dejas 100? No, pues te las dejo de a 3,000 cada una. Y si te pido 200, bueno, pues te la dejo de a 2,800, ¿no? Entonces, no, pues échale, ¿no? Es eso. Pero cuando es en cuestión de macro, los precios no los fija digamos que el dueño de la empresa, sino que se rigen porque son precios del mercado de muchos países que al final no puedes controlar ninguno. Entonces ahí se vuelve todo descontrol. ¿Y qué es lo que hacen? Pues cada uno de sus bancos centrales, o en este caso el Banco de México, sí tiene varias cosas para poder parar la inflación, y una de ellas es la tasa de referencia, ¿no? Que eso en cuestiones muy prácticas, banales, pone un porcentaje para que ese porcentaje todos se rijan y nadie suba de ese porcentaje y no puedan subir de ese porcentaje. ¿A qué me refiero? A que los créditos, por ejemplo, no te pueden cobrar más que eso, por ejemplo. Los rendimientos de una inversión no te pueden dar más que eso, porque si no se descontrola todo. O no te puede dar menos que eso. O sea, es como una tasa de referencia. Todos, es como cuando te dicen los del Bimbo, ¿no? Nosotros, bueno, cuando estábamos en la tienda, ¿no? Nosotros tenemos experiencia trabajando en tienda de abarrotes, ¿no? Llegaban los del Bimbo, ¿y qué es lo que te dicen los del Bimbo, no? A lo mejor hay alguien que nos escucha que vende del Bimbo, ¿no? Te dice, este producto es para darlo a 15 pesos. Tú ya sabrás en cuánto lo vendes, ¿no? ¿Lo podrás dar en 20? Pues quién sabe. Habrá gente que diga, ¿en cuánto las donitas? No, pues 20. No, pues allá en la tienda me las dan de a 15. ¿A quién te vas a comprar? Pues al de a 15, ¿no? Entonces, ese ejemplo también es exactamente lo mismo. En este caso, tú vas a comprar unas donitas. Pero ¿qué pasa cuando vas a invertir? Oye, yo te doy el 15%. Y allá te dan el 10%.
Entonces, ¿con quién te quedas? No, pues ahí sí me voy con el más caro. Porque Con melones con sandía. con el que me da 15, ¿por qué? Porque ahí vas a invertir tu dinero. Ujú. Entonces, aquí es donde quiero meter el otro tema. Si todo esto te parece como muy rebuscado, porque tú dices, no, ya me duele la cabeza de que me va a explotar, de que está tu pinche, de que si el porcentaje, que si, Que las guerras. que si el Trump y que, ¿no? Ya hasta salió Bimbo. Ya salió el Bimbo y que tiene que ver Bimbo. No, aquí, es un tema así complejo, bastante choncho, ¿no? Pero tienen que saber que la única cosa para combatir la inflación a nivel personal es invirtiendo tu dinero lo más que puedas, el tiempo que más puedas, con el plazo que más puedas y todo siempre con una tasa superior a la que te va a dar la tasa de referencia. Por eso lo mencionaba de esa manera. Pues, ¿qué será? En la pandemia también, ¿no? Creo que hubo muchas cosas en la pandemia, ¿no? Con esto de los neobancos. Por ejemplo, no es comercial, pero los bancos los neobancos te estaban dando una tasa de rendimiento excesivamente alta, ¿no? Yo alcancé, no es presunción, digo, se los cuento, ¿no? Yo alcancé una de 17%, que eso es muy, pues muy raro de ver. Entonces, una de 17% fijada a un año, o sea, no te la da nadie, ¿no? O sea, y es completamente segura, porque como se volvieron sofipos, tienen que saber que en ese momento te cubría hasta no me recuerdo muy si 197,000 pesos. Te cubrían de si se desaparecía, si se daban a la fuga, tenían seguros de protección y te cubría hasta ese monto. Entonces, el invertir tu dinero lo que hace es de que si tú lo inviertes a una tasa mayor a la de la inflación, tú estás ganándole valor a tu dinero y obviamente ese dinero, esos 1,000 pesos que hayas invertido, te van a dar un rendimiento por más chiquito que sea, pero le vas a ganar a la inflación. Es decir, que en vez de que tus 1,000 pesos ahora valgan 950, tu inversión de 1,000 pesos ahora te va a dar 1,100. O sea, tú ya le ganaste los 50 que le bajaron a la inflación y le subiste 100 pesos, ¿no? Al valor que tú tiene tu dinero. Y es la única forma de que puedas ganarle a esta depreciación del dinero, si lo quieren llamar de esa manera, y que de alguna forma tú puedas darle la vuelta a la tortilla, ¿no? Que es la única forma en que podemos combatir, ¿no? Esta parte de la inflación. No podemos ir a la puerta de Trump y decir, oye, pues échame la mano. Al muro. Ni siquiera vamos a poder cruzar, ¿no? No podemos ir con nuestra presidenta y decir, oye, pues aumentame mi sueldo. O sea, no podemos hacer absolutamente nada en cuanto a estos temas macro, ¿no? Pero sí podemos hacer a nivel personal, como bien lo dices, y además de estos neobancos o sofipos, pues la herramienta que más segura es y que más se recomienda y hasta cierto punto se ha popularizado, pues es CETES, ¿no? Porque es la más sencilla, la más segura y también pues la más baja en cuanto a interés que te regresa, pero sin duda todavía está por arriba de la inflación. Considerando que guardas tu dinero a 28 días, pues es el 7.07% anual en este 2026. Si consideramos que la estimación de este año para México de la inflación es de 3.72%, pues todavía la tasa de CETES pues es 3.35 puntos porcentuales arriba de la inflación, ¿no? Entonces, además de que tu dinero no pierde, no se deprecia, aumenta un cachito, ¿no? Entonces, básicamente con eso. Y no se trata de que, ok, pues toda mi quincena a CETES o a un neobanco.
todo mi mes ahí ya va, ¿no? Y lo pongo a 10 años, ¿no? Porque pues entonces, ¿qué comes? O de dónde agarras dinero para solventar tus necesidades. Entonces, aquí voy a hacer, no es anuncio, no nos están pagando nada, pero yo encontré una estrategia bastante buena con Mercado Pago. Tiene la opción para hacer apartados y en esos apartados yo hice como mi presupuesto y entonces ahí tenía todos mis gastos. Entonces cada vez que llegaba mi quincena, la pasaba a Mercado Pago y ahí se guardaba o se dividía la quincena en cada apartado. Va generando un pequeñito interés porque esta tasa de interés que nos ofrecen es anual. Entonces, si dejamos la quincena durante pues, los 15 días hasta la próxima quincena, pues solamente nos va a generar el equivalente a los 15 días de ese año, ¿no? Una matemática, pues así sencilla es, si me ofrece el 7% anual, pues lo divido entre 365 y ya el resultado es el porcentaje que te da por día. Entonces, si metes tu quincena, paga la redundancia, durante 15 días, pues te va a dar ese pequeño porcentaje, ¿no? Pero lo comento porque no está perdiendo valor. O sea, aunque tú digas, no, ay, 15 días me va a dar 10 pesos, no, pues mejor. 2 centavos. Ajá, mejor nadota, ¿no? Mejor nadota. Pero es una buena estrategia porque a lo mejor si dices, no, pues ahí voy a meter, no sé, 100 pesos cada quincena o cada mes y ahí los voy dejando, los voy ahorrando, pues al final de un cierto periodo, en lugar de que tengas 1,000 pesos, ¿no? Si es lo que ahorraste, pues vas a tener 1,100, perdón, considerando una tasa del 10%, ¿no? Entonces, así, ¿no? Con esta parte, pues vas a seguir comprando lo que necesitas con el dinero que tienes ahorrado, no porque valga lo mismo el producto o la canasta básica, sino porque tu dinero no perdió valor adquisitivo y al contrario subió en cuanto a rendimiento y entonces ya pudiste solventar tus gastos. Sí, muy no, es que eso es buena estrategia, ya yo creo que hay que copiarle todos al Moy. No, sí, pues es que hay muchas estrategias, ¿no? Estrategias igual los colores, ¿no? Y pues bueno, creo que toda esta parte tiene mucho que ver porque aparte de que es un tema que no todos, más bien creo que en ninguna escuela se da. Es un tema que pues tú, pues ahí medio le ves, ¿no? Que si en las noticias, que si mi compadre, ¿no? Y por eso es como que muy complicado de entender o muy difícil de decir, ay, no, porque son temas que jamás se han visto, o sea, como que no se enseñan, como que no son temas, pues, del día a día, ay, que si te enteraste que fulanita, o sea, no es así, o sea, no son temas que se entiendan solamente por ver una noticia, o sea, por eso muchos lo relacionan con que, ya ahí va el Trump con sus cosas, ¿no? Y ahora cómo nos va a afectar, o ven en los periódicos o en la tele, ¿no? El superpeso, entonces, no, que la Sheinbaum, pues es que no tiene nada que ver, o sea, sí influye, sí es algo que está dentro de, pero por eso yo quise dar este ejemplo de lo micro y lo macro, porque pues no nada más es una sola cosa y no nada más son dos, sino muchas. Y algo que sí podría decir yo que fue algo bastante bueno para la mayoría de gente es haber subido el salario mínimo así, o sea, brutal, ¿no? O sea, yo me acuerdo cuando estaba chiquito y todos ahí los, ¿no? No, que subía el 2% y yo decía, ¿cómo que sube el 2%? ¿No? Yo no entendía mucho esa parte, pero, o sea, ahora que ha estado subiendo, o sea, bastante, ¿no? O sea, como que te saca de onda. Y pues si hacen la mate, si sacan el salario mínimo y lo multiplican por 30, el sueldo mensual, muchos dicen, es que ahora el salario mínimo
ya está más alto que un profesionista, ¿no? O sea, que el sueldo de alguna manera que pues estuvo percibiendo muchos años. Sí, yo mejor lo hubiera estudiado, ¿no? Incluso yo me puedo considerar allí porque no te pagaban mucho al principio, ¿no? Pero creo que fue bueno porque pues precisamente mucha gente se benefició con este aumento y se van a seguir beneficiando, ¿no? Entonces, muchos, a pesar de que haya subido el salario mínimo y que ganen más ahora, sigo diciendo, sí fue buena estrategia, pero fue como un arma de doble filo, porque la gente que de alguna manera no podía o no tenía como, en qué gastarlo, o más bien no tenía, y ahora empieza a tener, pero sin educación financiera, entonces ese es donde se vuelve el problema. Porque tú podrás ganar 200,000 pesos al mes, pero si no tienes educación financiera, así como vienen, se van a ir. Entonces, un ejemplito ahí que me ha gustado mucho y que lo escuché, no recuerdo en dónde, pero se me quedó mucho, en donde decía, ¿quién tiene más dinero? ¿El que gana 100,000 pesos al mes o el que gana 10,000? Y tú dices, no, pues obvio, el de 100,000 gana, ¿no? Entonces, sí, Obvio. pero necesitas saber sus gastos. El de 100,000 gasta 95,000 pesos. Y el de 10,000 gasta 5,000. Entonces, si hacen la mate, los dos están en la misma posición. Uno gana mucho, pero gasta mucho. El otro, a lo mejor gasta poco en comparación de ese, pero gasta poquito. Y pues tú dices, tienen lo mismo, o esa misma capacidad de ahorro. Que al final es un margen que tú dices, no por ganar tanto, significa que tienes que gastar tanto. O sea, ni porque ganes poquito, tienes que gastar poquito. O sea, en realidad es medir, digamos, su capacidad de ingreso versus su capacidad de egreso. Es un balance. No nos estamos metiendo en ni siquiera finanzas así complicadas. O sea, es un balance simple en el que ustedes pueden hacer la mate muy, muy sencilla y con ello agarrar pues su hojita de cálculo favorita y hacer sus cálculos que Su correspondan, hacer su presupuesto, vayan a escuchar presupuesto, dudas, cualquier duda la que tengan, ahí nos escriben, pero quiero que sí esté como bastante entendible el hecho de que no es el gobierno, no es el Trump, no es los chinos, ¿no? Porque muchos también le echan la culpa a los chinos. Entonces, no es culpa de solamente una persona en la inflación, sino es un cúmulo, un cóctel, un conglomerado de cosas que al final afectan. Sí, solamente aquí decimos las cosas que se pueden implementar, como bien decías, muy lo de los CETES, o invertirlo en el instrumento que más te convenga. O sea, en este caso, bueno, pues ya tendríamos otro episodio de instrumentos de inversión, pero pues tienen que saber ahorita que de alguna manera sí es importante que le ganen a la inflación o que le ganemos a la inflación, pues porque es la única forma de hacer que siga valiendo lo mismo nuestro dinero y con ello pues precisamente no vernos afectados con esas alzas que se puedan estar presentando y beneficiarse de que cuando sí haya una deflación, pues sí tener el dinero listo para ahora sí gastarlo, ¿no? Ahora sí de la manera más prudente e inteligente posible, ¿no? Y pues bueno, a lo mejor lo podríamos ver todo esto como que, hijo de la jodida, pues ya valimos, ¿no? En parte sí, pero si lo vemos, como dicen, si fuera al revés, o sea, si no hubiera inflación, ¿qué pasaría, no? A lo mejor estaríamos como más contentos, ¿no? En decir, ay, no manches, pues las galletas, pues me van a costar igual 10 pesos, mi coquita me va a seguir costando 15, o ya no sé cuánto cuesta ahorita. Pero, ¿qué pasaría? La afectación es también, pues, directa hacia nosotros y, repito, ¿no? Tendría un impacto a nivel mundial. ¿Por qué? Porque si un producto cuesta 10 pesos hoy, tú sabes que en una semana, en un año, en 5 años,
va a seguir costando esos 10 pesos. ¿Qué es lo que haces? Pues no gastas, ahorras tu dinero porque al fin sabes que ese producto va a seguir costando lo mismo. Las empresas no tienen ingresos, tienen despidos por justo la falta de ingresos, no generan producción, no sacan nuevos artículos y bla, 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 ¿no? No hay transporte, no hay envíos de artículos, o sea, todo esto empieza a tener un impacto. Obviamente hay menos empleo, menos crecimiento, menos oportunidades y todo esto impacta en la economía porque la economía pues necesita movimiento, ¿no? Entonces, con esto de la inflación me compro mi pantalla, obviamente bien presupuestado, ¿no? En el Buen Fin. Que ya la tuvieras ahí bien cachada, porque si no el siguiente año pues va a aumentar de precio, ¿no? Entonces la compro de una vez, si nunca subiera de precio, pues ahí te esperas, ¿no? Te aguantas. Entonces, pues obviamente este impacto sería negativo para la economía, para el país y para el mundo, como al no tener la inflación, obviamente pues una inflación pues controlada, ¿no? Y baja, que luego también, como lo dije en pandemia, fue el terror y pues sí estuvo bastante complicado. Entonces, pues bueno, esto básicamente es el tema de la inflación. Entiendo que la información que existe pues es como bastante complicada, como bien lo decía David, pero como siempre en cada episodio intentamos hacerlo más digerible. Espero que les haya gustado, que les haya servido de algo este episodio. Gracias por estar escuchándonos y por sus comentarios, sus retros, y pues ahí nos seguimos escuchando, David. Sí, pues muchas gracias. Aquí son temas complicados que pues si hay más como que estructurar, especificar, pues díganos para que lo podamos también ejemplificar. Lo quisimos dar de la manera más sutil y más entendible posible porque son temas que requieren pues de que se conozca completamente el entorno, ¿no? Y queremos que esas cosas no sean de esa manera, sino más, pues más llevaderas, ¿no? Más como de, porque muchos dicen, ay, ¿de a cuánto está el dólar? ¿No? Entonces, no, pues no, o sea, no, que no solamente afecte a ese nivel, sino más bien cómo es que yo puedo darle la vuelta, o sea, no nada más, ay, es que ahora entonces no nos va a alcanzar y es que desde que yo estaba chiquito siempre estamos en crisis. Entonces, no, o sea, hay que saber y entender no nada más lo que sucede en diferentes ámbitos, sino pues en un contexto global para que también se entienda en qué posición está pues el país o uno mismo, ¿no? Entonces, pues muchas gracias por estar acá. Nos esperamos en el próximo episodio que pues nada más voy a decir que se va a pintar un poquito de rosa, ¿no? Ya después ya estaremos hablando del tema. Y pues muchas gracias, nos vemos en el próximo episodio. Estamos acá de vuelta la próxima semana con todo el gusto de siempre. Y no se olviden de sintonizarlos y compartir nuestro episodio. Ya después les daremos unos datos ahí de lo que nos arrojan las estadísticas, para que también se sorprendan como nosotros, ¿no? Pero bueno, entonces recuerden que las grandes ideas comienzan en papel.